Buen día formalmente a cada uno de nuestros radioescucha, a cada uno de ustedes que están en su trabajo, van camino a su trabajo, aquellos que se acaban de levantar, aquellos que están colando su cafecito temprano para poder disfrutarlo con esta buena brisita que está haciendo. Gracias a cada uno de ustedes, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos aquí en cabina y cada una de las personas de nuestra congregación que sintonizan Creyente Radio. En este día hermoso, en este día maravilloso, que Dios nos regala un buen día para que aquellos que no han dado ese paso de fe puedan decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, Padre amado. Es un buen día para usted aceptar al Señor en su corazón y ver que Dios es bueno, es maravilloso, y saber que usted tiene un Padre que vela por cada uno de nosotros. En este hermoso día quiero mandar un saludo a todos aquellos de Villa Pereira, del sector de Quisqueya, del sector de aquí de Preconca, a mis amigas, también a los que están fuera del país, que sintonizan Creyente Radio y están siempre en sintonía. De inmediato, pues vamos a saludar a mi compañera que está aquí con nosotros, nuestra querida Gira. Dios te bendiga, mi hermana, Dios bendiga a esos chicos que están aquí en cabina. Hoy un buen día para agradar a Dios y bendecir a Dios. Un saludo muy especial a la señora Melissa, que siempre está en sintonía con nosotros. La jefatura. Siempre está pendiente. Un saludo muy especial, decirle que la amamos y que ella es muy importante para nosotros, amén, para Creyentes. De verdad que sí. Melissa Vargas de Antonio, para que no haya confusión. De Jehová y mío. De verdad, mi hermana, que hoy es un día maravilloso, muy hermoso, una oportunidad que Dios nos da, de verdad que sí, y que debemos de agradar a Dios, de bendecir a Dios, de tomar esa medida, esa decisión importante en nuestras vidas, ya que Cristo está cerca, muchas cosas están pasando, y de verdad que el tema de hoy es un tema muy importante, es un tema importante porque aparte de las bendiciones de Dios, sabemos que hay consecuencias que son a través de nuestros actos, involuntarios o voluntarios, pero que hay consecuencias, aunque el amor de Dios y su misericordia siempre está con nosotros y siempre nos va a perseguir. Amén. De verdad que es un tema que Dios mandó a nuestra vida. Amén, así es. Arturo, Dios bendiga, buen día. Dios bendiga mucho mi hermana Milvani, Gira, Antonio también, y a cada uno del equipo de Creyentes, que siempre estamos como el primer guandul cada sábado en este su programa, para así estar bendiciendo la vida de cada uno. ¿Usted escuchó lo que dijo su compañero al lado? No escuché. Él estuviera bien ahora mismo con un moro de guandule. Eso fue un mensaje de manera directa. Ella está escuchando. Sí, de manera directa. Entonces, Señor, continúe bendiciendo a cada uno de los oyentes y las oyentes también de este su programa, cada uno de los hermanos que siempre se dan cita a través de su radio, sea los choferes de carrito de concho. También queremos bendecir la vida de aquellas personas que no conocen de Dios. Queremos decirle que ya el Señor está a la puerta. Estamos viendo cómo están evolucionando todas las cosas en el mundo. A cada rato escuchamos noticias de manera fuerte y cómo esto está caminando de manera de verdad perversa, porque sabemos que está la mano del hombre también detrás de muchas cosas de lo que está aconteciendo. Es decir, que ya Cristo viene, Cristo está a la puerta, prepárate, porque el Señor ya casi mente está rompiendo las nubes para venir a buscar a su pueblo. Y queremos que tú seas parte también de su gran iglesia y de que también tú salgas a predicar la palabra y decirle a otra persona que estaban en los mismos caminos en la cual tú estás caminando ahora o que están, de que el Señor lo puede libertar. Dios bendiga a cada uno. Amén, así es. Hermano Antonio. El del moro. Dios le bendiga. El moro de guandule. El moro de guandule. Con pollo guisado. Tú me puedes dar moro de guandule a mí la semana entera. Ay. Dios le bendiga, mis hermanos. La gloria sea para Dios cuando Jesús está en nuestros corazones, cuando Jesús es que gobierna nuestra vida, es gozo. La gloria sea para Dios. No importa lo que esté pasando, con todo Dios tiene un propósito, tenemos que gozarnos en el Señor, porque
nuestro gozo es eterno. Y cuando estemos en la patria celestial vamos a adorar por toda la eternidad. Entonces estamos haciendo un ensayo desde aquí, gozándonos en el Señor. Y de verdad que sí, porque yo no entiendo cuando a un creyente le preguntan, Dios te bendiga, ¿cómo está? En victoria. O sea, como que lo que dice con la boca no compagina con el ánimo. Dios te bendiga, ¿cómo está? Estamos en victoria, la gloria sea para Dios. Así que hoy, cuando estamos a 3 de junio del año 2023, estamos en el ombligo del año, señores. El mes 6 del año, de verdad que el año va como con turbo, pero eso nos indica, es un indicador de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos, la gloria sea para Dios. Así que a ti, amigo, hoy queremos presentarte a Jesús para que lo hagas parte de tu vida y puedas obtener la vida eterna. Y a ti, hermano, que estás en los caminos y estás frío, caliéntate, conságrate, santifícate y ponte a cuenta con Dios para que te vayas en vuelos directos. Queremos anunciar los días de culto de nuestra congregación. Hoy sábado es sábado de los jóvenes a partir de las 6 de la tarde. Padres, vamos a llevar a nuestros jóvenes a la iglesia a compartir. Vamos a llevarlo a escuchar palabra de Dios, ya que estamos viviendo tiempos difíciles y el enemigo está atacando mucho a nuestra juventud. La gloria sea para Dios. Me parte el corazón cada vez que veo en las redes tantos actos delictivos y los que lo están cometiendo son jóvenes que no llegan a los 25 años y muchos están muriendo en el acto. Y de verdad que tenemos que estar orando por nuestros jóvenes. Tenemos que los que están en los caminos ya puedan predicarle a aquellos que están afuera para que también vengan a los caminos de Jesús, porque la delincuencia, los malos hábitos no se va a acabar con leyes más severas, sino con que el joven conozca a Dios y entregue su vida a Él, porque solamente el Señor transforma y cambia a las personas. La gloria sea para Dios. Mañana, ¿a qué hora el culto mañana, mi gente? En la mañana. 9:30 de la mañana, así que no quiten la alarma, no cambien la alarma, porque mañana tenemos culto a las 9:30 de la mañana, la mesa del Señor, como cada mes, el primer domingo del mes es en la mañana, así que todo el mundo en la mañana a 9:30, como dice el pastor, si van en la tarde se van a encontrar con el guardián de la iglesia. La gloria sea para Dios. Esta semana, a partir del lunes, empieza nuestra semana de oración. Como cada primera semana de cada mes, nuestra iglesia, semana de oración a partir de las 7 de la noche. De lunes a viernes, semana de oración a partir de las 7 de la noche. Así que agéndelo, póngalo en agenda, la gloria sea para Dios, para que esta semana toda la iglesia se esté dando cita a orar. Y aquellos que también necesitan la oración pueden darse cita. Porque los cultos de oraciones deberían ser los cultos de mayor que más personas deben ir, que más hermanos, porque en los cultos de oración de verdad que el Señor hace cosas tremendas. Hay que orar, hoy más que nunca tenemos que estar orando, porque vemos lo que está pasando a nivel mundial en nuestro país, y hay que estar orando por la nación, por el mundo. La gloria sea para Dios, porque el enemigo no tiene ni parte ni suerte donde Dios gobierna. Santo es el Señor. Así que esta semana completa, semana de oración a partir de las 7 de la noche, la gloria sea para Dios. Nuestra congregación está ubicada en la calle Logia, Amor y Trabajo en Sánchez Quisqueya, una fusión con los colonos, pero como punto de referencia al lado de la funeraria Inavis, la funeraria del pueblo. Ahí está nuestra congregación, ahí está nuestro pastor, junto a su esposa, hay un grupo de líderes y hermanos con los brazos abiertos, esperándolo a aquellos amigos que quieran visitarnos y a aquellos hermanos que no tienen una congregación, que se convirtieron a través de un mensaje que vieron en la web, también serán bien recibidos. Y ahora aquí en Creyente, a través de Bendición FM 95.1, también nos pueden ver a través de nuestra página Creyente Radio en Facebook Live en tiempo real o más tarde de manera diferida. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube Creyente Radio 9. Bueno, ya yo me voy a callar porque mi madre está haciendo señas porque quieren oír palabra de Dios. Hoy tenemos aquí con nosotros un hermano de esta congregación muy amado por mí. De verdad que tenemos una relación muy bella y preciosa, y es una persona que Dios lo usa como nos usa cada quien a través del Espíritu Santo, y él ha traído una palabra que Dios ha puesto en su corazón hoy, es régimen de consecuencias. Pero sin más, los micrófonos son tuyos, Carlos David. Dios te bendiga. Buenos días, Dios bendiga a todos. Es inevitable sentir este nerviosismo que uno siempre siente. Déjeme, antes de que fluya, que así el nervio se me calma un poco. Queremos, antes de todo, saludar a cada una de las personas que se encuentran ahí.
especialmente a cada uno de los miembros de la congregación de la Iglesia de Cristo Sion Ministerio Serlín. Le bendecimos en esta mañana, y a cada uno de los radio oyentes, o como dice mi hermana Milvania, los radio escucha. Me gusta la palabra de Milvania. Te bendecimos en esta hora. Estamos aquí para, como Dios siempre nos inquieta, dentro de lo que Él nos permite, traer una palabra de edificación, una palabra que nos ponga a pensar en estos tiempos en los que uno se está dejando rodar por las circunstancias del mundo, las cosas que se están dando. Amén. Para esta ocasión Dios me inquietó con este tema, se llama régimen de consecuencia. No, verdaderamente no pensaba hablar de eso, porque Dios me dio esa palabra en la pandemia, y cuando fui inquietado por la persona que me dio la oportunidad, siempre espero en Dios, y fue viendo un programa que alguien le estaba hablando algo a otra persona que estaba en el espacio, y le dijo, eso es lo que te dice un régimen de consecuencia. Vaya, ahí se me activó. ¿Sabes que el pastor predicó un mensaje así mismo con ese título? Régimen de consecuencias. Ah, no sabía. Yo pensaba que de ahí iba a ser lo que te dio. No, ya Dios me lo había dado hace tiempo, en plena pandemia, y me dijo, tú lo vas a hablar, no sabía cuándo ni dónde, pero cuando la persona tocó el tema, sabe, como que se abrió, lo espiritual cayó. Entonces quiero citar la cita bíblica que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, su capítulo 11. Vuelvo y le repito, el tema es régimen de consecuencias. Vamos a citar la palabra. En Segunda de Samuel, el capítulo 11, en adelante, leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra, el encabezado establece David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque si nos llevamos de todo el trayecto bíblico es un poco largo. Segunda Samuel 11 en adelante, régimen de consecuencia. Como dice mi pastor, a manera de introducción, voy a definir la palabra régimen como introducción del tema. Es como poniendo los pilares de lo que vamos a construir. Dice régimen. El régimen es un conjunto de normas o reglas que reglamentan o rigen cierta cosa. Por ejemplo, hay diferentes tipos de régimen. Hay régimen social, régimen político, régimen laboral, régimen en las prisiones, y hay régimen judicial. Pero también hay régimen en las iglesias. Toda congregación está regida por ciertos parámetros o régimen que son establecidos por los líderes, los cuales son puestos por Dios. Amén. Decimos que la palabra consecuencia, una consecuencia es lo que sucede en forma inmediata después de una conducta. Las consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas. Las consecuencias pueden ser positivas como negativas. Ok. Para que haya un régimen de consecuencia, tiene que darse un mandato o una línea establecida, la cual haya sido violentada. No puede haber régimen de consecuencia si tú no cometes un hecho rompiendo las reglas. Por ejemplo, quiero, para poder exponer un poco más claro, tomar lo que sucedió en el Génesis, en el principio, cuando el hombre, Dios le estableció parámetros, pero él desobedeció el mandato divino. Dice, el pecado entró a la humanidad por medio de una desobediencia. El Señor dejó establecido un mandato divino y terrenal, el cual fue violentado por los hombres. Cuando la Biblia dice por los hombres, se refiere a hombres y mujeres. Si nos vamos al Génesis 3, donde dice de la desobediencia del hombre, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, menos del fruto del árbol de la vida. ¿Sabe? Ya la serpiente no sabía cuál había sido el mandato establecido por Dios. La serpiente no sabía
que era Satanás, la serpiente antigua, no sabía cuáles eran los preceptos, lineamientos que Dios le había puesto al hombre. Ahora, ¿qué pasa? Ella astutamente siempre trata de involucrarse. Ella trata de mantenerse hablándole al oído al hombre o a la mujer, buscando la manera de descubrir dónde está, por dónde ella puede entrar, por dónde puede penetrar, para ella poder desviar al hombre del principio divino. Seguimos, después dice, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todos conocemos esta historia. No quiero citarla entera, pero para ir adelantando un poco, la mujer comió del árbol que le había sido prohibido, no por Dios, porque Dios no habló a la mujer, Dios habló al hombre. El hombre como cabeza le estableció los preceptos a la mujer. Ahora, ¿qué pasa? La mujer en un momento en el que se encuentra en un espacio a sola, viene la serpiente y trata con ella. Y la lleva a que ella cometa el error de ¿qué? De violentar el mandato. Entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer se la entregó Dios a Adán en el huerto, cuando vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué hace? De lo mismo sentir que tenía el hombre, que era dentro de él, Dios durmió al hombre y de él hizo a la mujer. Al hacer a la mujer de sus propias entrañas, del sentir que tenía, el hombre tenía el sentimiento hacia ella y tenía el amor o cualquier atracción hacia esa persona que Dios le puso al lado. Ella convence automáticamente al hombre a que violente el mandato. El hombre se deja llevar porque los sentimientos muchas veces nos dominan y nos hacen desviarnos del mandato divino de Dios. Muchas veces nos encontramos nosotros como hombres y mujeres que tratamos de agradar a Dios con sentimientos encontrados. Hay veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero por el sentimiento hacia un hijo o hacia un familiar, muchas veces no lo estamos haciendo. Y no es porque no queremos, amén, es porque el amor hacia esa persona, es porque el afecto que tenemos hacia esa persona, muchas veces nos desvían del mandato, nos desvían del principio establecido por Dios. Amén. ¿Qué pasa? Después que todo esto sucede y que Adán y Eva cometen el error de desviarse de la voluntad del Señor, inmediatamente ocurrió el primer régimen de consecuencia. Dios empieza a pasearse por el huerto como siempre lo hacía y que tenía contacto y hablaba normalmente con Adán, baja de su trono y camina por el Edén, pero se encuentra que llama a Adán y Adán no responde. Al no responder le dice, ¿dónde estás? Dios le dice, ¿dónde estás? Adán tiene miedo. ¿Qué produjo el miedo? El haber rompido el pacto. Amén. Cuando rompemos el pacto divino con Dios, es inevitable que tengamos miedo. Entonces, cuando Él rompe el pacto, ya teme acercarse a la presencia, porque si hay algo que te va a desnudar, es la presencia de Dios. Por eso es que Dios quiere que siempre nos acerquemos. Él no quiere que en medio de nuestra vida pecaminosa o que andemos desviados, nos alejemos de la presencia. Eso es lo que Satanás quiere provocar. Que al encontrarnos en el estatus de manera que ya desobedecimos y nos encontramos sucios, Satanás pone pensamiento para que nosotros, en vez de acercarnos, nos alejemos. Es el primer error que cometemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque venimos ¿de qué? De la simiente adámica. Viene del primer hombre. Desde que Adán fue establecido y hizo eso nosotros, por ende, como tenemos el pecado que mora en nosotros, porque la simiente de nosotros es pecaminosa, porque ya Adán cometió el pecado, nosotros también hacemos las cosas que hacía Adán. Entonces, ¿qué Dios quiere en este tiempo? Que independientemente de que nosotros cometamos el error o hayamos pecado, en vez de alejarnos, como hizo Adán, nos acerquemos. Porque eso es lo que Dios quiere, que vengamos a su presencia, reconozcamos el fallo, aceptemos dentro de nuestro corazón primeramente y lo confesemos con nuestra boca de que nosotros hemos cometido el error, pero solo Jesucristo puede restaurarnos. Amén. No recibimos redención o restauración por lo que te acabo de decir, el miedo provoca la lejanía. Entonces eso sucedió con el primer Adán. Inmediatamente Dios lo buscó en el lugar de la presencia, que era el jardín del Edén en aquella época. Él no apareció porque al él cometer el error, le dio vergüenza, le dio miedo.
Entonces, ese miedo provocó que el mismo Dios le preguntara, ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Sabe? El miedo descubrió en él la desnudez que había en lo espiritual y en lo físico. Amén. Porque ellos caminaban desnudos en todo el jardín del Edén y no lo sabían. ¿Sabe? Una consecuencia espiritual trae efecto secular, natural. Por eso yo le digo a la persona que todo es espiritual. Hay gente que te dice, tú todo lo espiritualizas. Es que todo es espiritual. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es el fundamento más propio para darle forma a esa palabra. Porque hay gente que te dice, Varo, pero tú siempre estás como no religioso. No, es que yo me estoy rigiendo por los preceptos de la vida espiritual en Cristo. Porque ya no podemos regirnos por nuestros placeres, sino por quien nos guía. Porque dice la palabra que ya no nos ceñimos nosotros, sino que nos ciñe otro. Entonces, cuando todo este acontecimiento pasa, ¿qué viene? La determinación de Dios. Viene a Dios a aplicar el régimen de consecuencia del error cometido. Toda consecuencia viene por una actuación del hombre, por un hecho, un acontecimiento. Todo eso viene después que el hombre puede ser de manera positiva o de manera negativa. Hay régimen de consecuencia de manera positiva. Y puede venir partiendo de algo negativo. Voy a citar, decimos, si seguimos mencionando en todo el trayecto bíblico, nos encontraremos con hechos y acontecimientos que sucedieron fruto de una decisión positiva o negativa. Que los hombres y mujeres de la Biblia tomaron para el bien o para el mal. Es decir, que el régimen de consecuencia puede darse de manera positiva y de manera negativa. O se dio el caso en tu vida que creías que como te estabas conduciendo era la forma correcta a la manera de la vida, pero te das cuenta que dentro de toda esa perfección no honraste a Dios en alguna área de tu vida. Hay personas que caminan entendiendo ello, que se están guiando bien en el camino de perfección. Pero hay una área de tu vida que muchas veces inconscientemente y tú no te das cuenta de que tú no honras a Dios en esa área. Dios puso en mi corazón el patriarca Job. Job entendía que estaba caminando bien. El mismo Dios habló de Job delante de ¿quién? De Satanás. Fue Dios quien dijo, ¿acaso no has visto tú a mi siervo Job? Un hombre íntegro, perfecto, apartado del mal. Pero ¿qué pasa? Cuando viene el proceso, cuando viene la persecución, cuando viene el ataque, se evidencia la falla de Job. Una de ellas fue, y fundamental en todo el trayecto bíblico, es cuando Job no honra a Dios con sus hijos, que le permite a sus hijos andar de manera como ellos quisieran. Porque Job, dice la palabra, que tenía 7 hijos varones y 3 hembras. Y por cada uno de sus hijos establecía adoración y rendía incienso y holocausto delante del Señor, por si alguno, dice la Biblia, por si alguno de sus hijos no estaban haciéndolo bien delante de Dios. Ahora, ¿Dios mandó a Job a eso? No. La idea central es que Job tenía que enseñarle a sus hijos a glorificar el nombre de Dios, a honrar a Dios. Pero él no lo hizo, como pasó también con Elí. Elí dejó que sus hijos, él siendo un sacerdote, andaran dentro de los caminos de la iglesia de una manera desleal, haciendo todo tipo de pecado y aberración. Esos son a la manera negativa, cuando el régimen de consecuencia cae sobre la vida de un hombre, con Elí. Ahora, Job, ¿qué hizo? Al darse cuenta de eso, y vino todos los ataques, las embestidas que fueron permitidas por Dios. Porque muchas veces como cristianos entendemos que es el diablo que nos está atacando. No. Hay un régimen de consecuencias por la manera en la que nos estamos conduciendo. Y que muchas veces no entendemos, o mejor dicho, no queremos entender. Porque muchas veces no entendemos. Pero muchas veces Dios nos habla con diferentes tipos de personas. Nos hace entender personalmente. Muchas veces nos tiene que tirar delante de todo el mundo. Y nosotros no queremos. Es la palabra. No nos interesa cambiar para dar fruto digno de arrepentimiento. Tiene que haber un cambio genuino. Entonces, ¿qué pasa? Dios a veces tiene que utilizar métodos fuertes
y que muchas veces como hombres o mujeres de Dios decimos que Dios no habló por la manera en la que nos están evidenciando el error que estamos cometiendo. Amén. Cuando Dios ya llega a esa etapa es porque ha tratado contigo en lo personal, ha hablado con personas íntimas. Después que Dios trata contigo en tu corazón, a manera discreta, al primero que va a utilizar es a una persona que te ama. Dios no va a usar a alguien que te quiera avergonzar primeramente. Va a usar que te ama. Pero lo que tú tienes que tener pendiente es que el que te ama muchas veces, tú le vas a encontrar deficiencia. Tú vas a entender que Él es menos que tú. Porque Dios siempre va a probar tu corazón. ¿Sabes? Dios no va a traer a alguien que tú lo ves en eminencia muchas veces y que tú puedas tomar de esa persona. Wow, el hermano Antonio, voy a poner ejemplo. Wow, Dios está usando a Antonio grandemente. Me gustaría que demos una palabra con él, pero Dios tiene a Gira todos los días dándome un mensaje. Pero no lo cojo porque yo entiendo, Gira no, porque Gira como que no sé. ¿Sabes? Son cosas que suceden en la vida cristiana que son reales. ¿Para qué nosotros tenemos que entender? Reconocer primero a Dios en la humildad. Amén. Humillarnos delante de su presencia. El que anda humillado recibe la palabra de cualquiera. Amén. Y no digo cualquiera por demigrar, sino por decir que cualquier persona puede venir a establecer una palabra. Así es. Ahora, para eso tenemos que estar conscientes de que hemos cometido el error. Muchas veces no queremos reconocer eso. Hasta para aceptar a Cristo tenemos que reconocer que estamos mal y que necesitamos cambiar de rumbo para ser transformados. Yo no creo en transformación sin cambio. No existe. Mucha gente por ahí andan que Dios ha transformado y andan evidenciando unos frutos que no son genuinos porque no han cambiado. Cuando tú lo tratas, le ve el ego, te encuentras con su soberbia. Y muchas veces eso va a aparecer en la familia. Así es. Y para tú tener que evidenciar la mano de Dios en tu familia, vas a tener que ponerte fuerte. Vas a tener que darle a entender al otro que te está señalando o está esperando que tú cometas un fallo para crucificarte, que hay régimen de consecuencias por lo que ellos hacen, o por la manera en la que se están conduciendo, o cómo se están guiando. Eso pasó con Job. ¿Y qué hizo el patriarca Job? Esperó en Dios. Lo perdió todo. Aún perdió sus hijos por obedecer la voluntad. Vinieron amigos que él entendía que eran íntimos de él. Y no es que no eran íntimos, sino era el propósito de Dios que ellos lo acorralaran para que Job sea aprobado. Entonces, si pasó con Job, que sus íntimos, aún su propia mujer, le dijo, pero todavía aún retienes la integridad. En pocas palabras, después de lo que el Dios al que tú le has servido te ha permitido pasar el proceso, tú siendo fiel. Eso pasa hoy en día. Job es la evidencia de que la vida de un hombre en Dios que pasa procesos. Amén. Y que tiene que mantenerse firme. Aún se le vive la mujer, mantenerse firme en la presencia. Aún el hombre no haya venido a los caminos del Señor, mantenerte firme. Aún vengan tus íntimos con lo que tú orabas, con lo que tú andabas de monte en monte, tienes que mantenerte firme. ¿Por qué? Porque es inevitable que la mano de Dios, por medio muchas veces el mismo Satanás, óigame bien, que no estoy hablando de lo que no es bíblico, al mismo Satanás usa a Dios para procesar a un hombre de Dios. Ahí está Job. Porque Dios lo quiso adular a Job. El Señor lo quiso adular a Job delante de Satanás, pero no para que su carne o su ego o su soberbia aumentara. No, era para ponérselo de ejemplo. Pero como Satanás siempre anda buscando poner una cáscara de guineo para que el hombre rebale, él en vez de cogerlo para bien, lo que hizo fue cogerlo para mal. Dale, Antonio. El jueves pasado, el hermano Rafael predicaba sobre que Dios usa a los enemigos para formar tu carácter, para formarte. Real. ¿Entiendes? Porque muchas veces, si el pueblo de Israel, el Señor lo había dejado ahí, no se había movido del desierto. Nunca. Porque a pesar de que los enemigos lo atacaban, ellos querían volver para Egipto. Sí. Entonces, hay cosas que no es para mal, sino para... El proceso es para formarte. Real. Y para Dios sacar de ti lo que hay en ti, que tú mismo no conoces. Eso es así. Y el proceso también nos capacita. Saca de nosotros las malas actitudes que tenemos
esos carácter que nosotros tenemos por dentro, que nada más hay que pellicarnos. Desde que nos pellican, tiene que salir, ¡va! Sale esa esencia genuina que tenemos, que muchas veces lo ocultamos delante de los hermanos, las hermanas. Pero que sí, sí. Entonces, quiero para ir avanzando. Después dice, de manera negativa podemos citar también a Sansón. Sí. ¿Cómo Dios puso en mi corazón a Sansón? Sansón era un hijo de 2 pastores que sus padres lo estaban guiando por el camino recto, por la palabra. Siempre le ministraba: mi hijo, tú eres un hombre de Dios. Dios tiene propósito. Dios tiene cosas grandes contigo. Se me reveló Dios y me lo dijo en sueño. Hubo un profeta y me habló. Pero ese varón de Dios lo que quería era ir para el mundo, como Sansón. Porque hay un momento que su madre lo jala a capítulo. Y dice: pero mijo, aquí hay muchacha muy de Dios, sierva ungida. ¿Por qué que tú quieres la filitea? ¿Por qué que tú quieres las que están por ahí en esos clubes nocturnos? Hay que traerlo a la realidad hoy. Claro. ¿Por qué tú quieres las que se visten de una manera que no es decente? Sansón tenía en su corazón eso. Como un hombre criado bajo los preceptos y lineamientos de Dios, el régimen de consecuencias negativas cayó porque en su voluntad él decidió caminar mal. Y cuando decidimos nuestra voluntad, porque Dios pone en nosotros la voluntad de decidir por lo bueno o por lo malo. Sí. El mundo le llama a eso libre albedrío. En Dios se llama voluntad. Porque Jesús dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Él no dijo que se haga tu libre albedrío. Porque el libre albedrío habla de la manera en la que tú quieres conducirte deslealmente o en la carne, sin tener que tener ningún tipo de consecuencia. Ahora, en la voluntad tú la rindes a Dios. En la voluntad Dios habla a tu corazón. Porque Dios es un Padre tan amoroso que Él no te obliga a hacer nada. Eso lo hace Satanás. En pensamiento te pone cosas para que tú actúes y no obedezca la voluntad de Dios. Sigo caminando. Dice, de manera positiva, pudiste haber nacido bajo un régimen. Se puede dar el caso, como vengo para esas personas que dicen: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí que yo nací? Yo no tengo la culpa de haber nacido en esa familia rica, millonaria, que no me hablan de Dios. Y ahora el régimen de consecuencia me llegó a mi vida. Vengo para ti, amigo que me esté escuchando. Moisés habla de haber nacido en una casa no elegida por él. Y con una familia que él entendía que eran su familia. Pero cuando se dé cuenta de la verdad de él, de su verdad, él decidió en su voluntad cambiar el régimen de consecuencias para bien. Porque cuando él nació en la vida del faraón, en la casa del faraón, él estaba asumiendo el régimen de consecuencias negativo. Pero ¿quién llevó a Moisés a la casa de faraón? Fue Dios, con un propósito divino. Muchas veces estás ahí pasando por ese proceso con un propósito divino que tiene Dios para tu vida. No lo tome a mal, no te quejes tanto. Reconoce el proceso que estás viviendo para cambiar. Amén. Para que ese régimen de consecuencia afecte de manera positiva. Lo estás viviendo de manera negativa. Estás sufriendo tú y padeciendo los procesos. Pero ven a Cristo, reconoce el error y cambia la historia. Que fue lo que hizo el patriarca Moisés. Moisés cambió la historia de su realidad. Porque tú puedes tener una realidad. Tu realidad puede ser ahora mismo un diagnóstico de enfermedad. O tu realidad puede ser que estás pasando por una situación difícil familiar. Pero no es tu verdad. La verdad está en Cristo. Amén. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú no puedes transitar en el camino si no viene la verdad. Amén, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra voluntad no decidimos rendirnos genuinamente. Desde que Moisés se dio cuenta que era hijo de esclavo, en su corazón tuvo la determinación ¿de qué? De escudriñar su historia. Y hay un punto, Carlos, perdón, que si él hubiese querido se queda, porque él estaba alrededor de lo bueno. Exacto. O sea, de lo bueno aparentemente, buena comida, buen trato, estaba
jefiando en buen dominicano. Sí. Él estaba bien posicionado porque tenía un buen cargo, claro, ahí dentro. Era el próximo rey. Exactamente, o sea, y tenía físicamente, reunía las condiciones también. Entonces, él pudo haber decidido quedarse ahí. Igualmente que cuando cuando Dios llama a Pablo, que él estaba en el camino incorrecto, él se levanta y Dios trata con él. Entonces hay un momento en que Dios trata con cada quien. Lo hizo con Moisés en su momento, con Pablo también en su momento determinado, con Sansón a pesar de todo. A pesar de todo. Entonces está en nosotros tratar de escuchar la voz de Dios. Amén, así es. Esa es la y parte. tomar la decisión. Correcta. Porque esto es cuestión, Dios anda buscando personas que se quieran comprometer. Sí. Aún en la iglesia la gente no quiere compromiso. Amén. Es muy fácil llevar una vida cristiana light, suave, sin comprometerse ¿en qué? En lo fundamental, los principios espirituales. Sí. Un pelotero tiene que entrenar para llegar a ser bueno en lo que hace. ¿Qué él tiene que hacer? Correr, hacer ejercicio y coger loma. Entonces se da buen pelotero. ¿Por qué? Porque se sacrifica, sacrificios. Un cristiano no quiere venir a orar, no todos los días, porque para chancearlo, como uno dice, pero aunque sea 3 veces a la semana, levantarte de madrugada. Y Dios siempre inquieta para que nos levantemos. Así porque provoca hasta que nos dé ganas de ir al baño a las 3 de la mañana. Entonces no es Dios que está hablando. Ahora nosotros vamos al baño. Porque tú no puedes dormir también, los ojos pelados ahí. Exacto. Entonces muchas veces eso es lo que tenemos que hacer. Para seguir, dice después, hablé de Moisés cuando me refiero a la manera de cuando tú entiendes que estás pasando procesos y que tú no eres el culpable y que tú buscas la manera de justificarte. A ti te hablo hoy, amigo que me escucha. Con cada uno de los hombres y mujeres que están aquí pasó eso. Ellos tuvieron que verse con un régimen de consecuencias por la vida que llevaron. Ahora, ¿qué pasa? Ellos reconocieron que estaban caminando en error. Hemos reconocido, me incluyo, amén, que la vida que llevábamos antigua no agradaba a Dios. Amén. A ti que me estás escuchando te queremos soltar a que reconozcas. Sin reconocimiento no hay salvación, porque hay una alma, una vida que tiene que salvarse. El fundamento de la predicación de la palabra es que tu alma se salve. Aquí lo que queremos es que tú reconozcas que está mal, para que venga los caminos del Señor. Tome tu cruz y lo siga, porque hay que hablar de la cruz. Amén, así es. Aquí hay una cruz que hay que tomar. Aquí hay que no esté pasando por proceso y no esté siendo atacado por el mundo espiritual de la tiniebla, que se revise, porque es parte de él. Si no eres atacado, es porque tú eres parte de él, tú no representas ningún tipo de peligro. Ahora, cuando tú decides comprometerte en cualquier área, como estas personas que están aquí en Creyente cada sábado, comprometidos a las 7 de la mañana, podrían estar durmiendo. Amén, gloria. Podrían estar durmiendo. El hermano Arturo, un hombre que para el Señor le era abogado, de nada el sábado puede estar en un campo de eso y está aquí. Aleluya. Antonio, un hombre de sacrificio y trabajo, podría estar con su Señor, una mujer muy de Dios y está aquí. Milvana con el hermano Eric, un hombre que ni se diga, y está aquí. La hermana Gira, que está en el área de los bancos y eso, que puede coger el día de hoy para descansar o dedicarse a un familiar, y está aquí. Amén. Comprometida con qué? Con la voluntad de Dios. ¿Qué ella hizo? ¿O qué hacemos nosotros? Rendir nuestra voluntad a quien nos levantó del pecado y nos trajo a su luz admirable, que se llama Cristo. Amén. Entonces tú que me estás escuchando, tienes que tomar la decisión firme de levantarte donde estás. Para que todo régimen de consecuencia en tu vida, por la vida de pecado que estás llevando, venga a ser de manera positiva y afecte la tiniebla y motives a otro a que se pueda en Cristo Jesús. Amén. Para ir concluyendo, la cita base que tomamos en 2 de Samuel 11 habla de David. Voy a tomar una palabra de mi pastor. Volviendo a la cita base. Le digo a ustedes que estoy corriendo con la línea de la iglesia. Aleluya. Volviendo a la cita base, dice: David, en tiempo en los que los reyes iban a la guerra, se quedó de vago. Sí. Se quedó en su casa, atento a que era el rey. Todo el mundo en batalla, en guerra, y él allá
en sus aposentos. Ahora, quiero dejar establecido que Dios permitió esto para que las futuras generaciones entendamos que el ocio no es bueno. Que mantenerse ocioso o mantener, bueno, como decía anteriormente, cada uno de nosotros hemos decidido estar aquí. Si estuviéramos ociosos fuera peligroso. Pero como hemos decidido caminar en Dios, podemos ver los frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces David en esa etapa, él tenía que estar en la guerra peleando por el pueblo y decidió quedarse en el palacio. Y cuando usted te queda ocioso, el enemigo está al acecho, buscando cualquier excusa, oponiéndote, como decía ahorita, cualquier cacarita de guineo para que tú rebales. ¿Cuál fue la cacarita de guineo que le pusieron a David? A Betsabé. Se la pusieron ahí. Porque te voy a hacer una pregunta que yo cuando empecé a leer en mi caminar en Dios, en mis inicios, yo decía, pues ¿por qué Betsabé tuvo que bañarse ahí? ¿Por qué Betsabé una charlatana, una freca también? Y escúcheme el término. ¿Por qué ella tuvo que bañarse ahí? En un lugar donde el rey lo viera. Recuerden que le dije que todo esto es utilizado por el Señor para que nosotros, las futuras generaciones, lo veamos como ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? David mira y se da cuenta de que era hermosa, cae. Ahora, él tomó la decisión en su voluntad ¿de qué? De acceder a ella. Hace un sinnúmero de cosas, David miente, mata, hace de todo, porque por darse a esa mujer, el fruto de estar con ella estuvo encinta. Entonces, cuando ella se lo dice a David, él queriendo encubrir el pecado, manda a matar a uno de sus mejores generales, que era Urías. Entonces ya comete el pecado, dice la palabra, que el fruto del pecado trae muerte. La consecuencia de él produce la muerte. David entonces acciona ¿en qué? En mandar a Urías al frente de la batalla para que lo maten. Dios, que está en el trono, se da cuenta de todo, manda a su siervo Natán, que es el profeta que siempre en aquellos tiempos le hablaba a David. Y hace una paradoja al Señor para hablarle a David, porque sabía que independientemente en la manera que se estaba manejando, Dios sabía que el corazón de David era un corazón sano, un corazón sincero. Dice la palabra que era un corazón conforme al de Dios. Y cuando Natán le habla, David actúa en medio de lo que él le dice, y Natán le dice, ese eres tú, rey, que teniendo muchas mujeres, fuiste y le quitaste la única que tenía Urías. Entonces, ¿qué hace David? Rasga su vestido y reconoce el fallo y se rinde, se humilla delante de Dios. Ahora, independientemente de que Dios lo perdonó de ese pecado, hubo un régimen de consecuencias. Así es. Y Dios le estableció a él, le dijo, de tu casa se va a levantar la espada. Dios no puede perdonar, como dice la palabra, que todo nuestro pecado él agarra, lo arroja en el fondo del mar, ¿verdad? No importa lo rojo que sean y lo convierte como blanca lana. Pero hay consecuencias. El régimen de consecuencia del error cometido o del buen acto cometido va a venir inevitablemente. David lo vio. Por eso hay gente que habla, ¿y cómo David, cuando su hijo se levantó en contra de él, no hizo nada? Porque él sabía, ya Dios le había dicho que había consecuencias, que era de su casa, que era la espada. Entonces no ponía poderse en contra de su hijo, porque entonces estaba yéndose en contra de la voluntad del Señor. Amén. Eso pasa cuando cometemos actos que al Señor no le agradan. Traen régimen de consecuencia para ir cerrando. A ti, amigo que me estás escuchando ahí, yo quiero establecerte y decirte que estás caminando quizás en los preceptos y lineamientos de tu voluntad. Tú quieres caminar como tú quieres. Eso va a tener régimen de consecuencia. Cada uno de esos hechos y acontecimientos que tú estás haciendo en tu vida te va a repercutir en el futuro. Tienes que reconocer eso. Tienes que venir a los caminos del Señor. ¿Para qué? Para tu poder ser transformado genuinamente, reconociendo a Cristo. Amén. Yo quiero citar para concluir lo que dice la palabra con respecto a esto. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea buena su obra o sea mala. Pero Pedro dice esto, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Antonio, la adoración que te dije que me pusiera, pónmela de fondo ahí. Yo voy a estar dejando que la hermana Gira y la hermana Mirvana estén orando.
para ti que estás escuchándome ahí, pero para ir cerrando no, porque no será Giri Milvani. Gloria a Dios. Pero dentro de todo, ¿cuál es la idea de este tema? Gloria a Dios. Que Dios ponía en mi corazón. Dios trajo este tema en la pandemia, en mi vida. Y yo le preguntaba a Dios que por qué había venido ese mal. Y Dios me decía, régimen de consecuencia. El mundo ha decidido apartarse de mí. El mundo ha decidido caminar bajo los deleites y placeres de su carne. Amén. Ellos están caminando en todo lo que tiene que ver con las tinieblas, con lo que el mundo le vende, menos con el compromiso de mi palabra. Por eso Dios trajo este tema a mi corazón en la pandemia y me dijo, lo vas a hablar en algún momento. A ti, radio oyente que estás ahí, hombre o mujer, joven o niño, aquí no hay edades para tú reconocer a Cristo. Aquí no hay edad para que tú tengas régimen de consecuencias por tus actos, porque a temprana edad Caín tuvo régimen de consecuencias por el hecho que cometió. Amén. Amén. Y en vejez hubieron muchos hombres que cometieron error y vieron el régimen de consecuencia del error cometido. A ti que me estás escuchando ahí, te exhortamos, le pedimos a Dios por ti para que trate con tu corazón y tú puedas reconocer que como estás caminando no es de la manera en la que Dios le agrada, que el régimen de consecuencia va a venir. Ahora, cuando venga ese régimen de consecuencia, tú reconozcas que vino por la decisión en tu voluntad que tomaste y le puedas permitir al Señor que cambie tu vida. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, gloria a Dios, hermana Gira. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias. Gracias por estas palabras que fueron dichas, Señor, desde el corazón tuyo, Padre. Gracias Amén. por Carlos David, persona que escogiste, Señor, para este mensaje. Le damos gracias, Señor, porque esta palabra es de edificación para la iglesia y para aquellos que nos escuchan a través de la sintonía de la emisora, Señor. Mira esas almas, Señor, que nos escucharon. Permite que puedan entender cuál es el régimen de consecuencia de cada acto que ellos han tenido, Señor. Ayúdalos a entender que para poder avanzar se necesitan procesos, Señor, en la vida. Que hay situaciones vividas que son para corrección nuestra, pero que hay situaciones también que nos ayudan a crecer en el mundo espiritual, Padre de la gloria. Ayúdalos a acercarnos más a ti, ayúdanos a seguirte, a caminar, a avanzar conforme a tu propósito, Padre. Y si escucha a una persona que aún no te conoce, Padre de la gloria, revélate. Ponle el querer como el hacer de tu buena voluntad, Padre de la gloria. Abre sus ojos espirituales. Hazle entender que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida. Dejamos, Señor, este mensaje, Padre de la gloria, en la radio. Está colgado en el internet para que cualquier persona que lo escuche, que lo vea, que lo transmita después de esta hora, Señor, pueda sentir la palabra tuya. Este mensaje es tuyo. Este mensaje va dedicado a esas almas que lo necesitan. Sé con ellos, ayúdalos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios por la vida de Carlos en esta mañana, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí en cabina. Y sigan ustedes con la programación de esta emisora y será hasta la próxima. Feliz resto del día. Amén. Bien.